esta materia me la dio él, así que ya lo que voy a decir ahora te lo tenés que saber de memoria porque es el ABC de la discapacidad. Lo he leído de varias veces. Entonces allá voy a hacer un resumen porque no hace a la materia en sí, pero sí es para adentrarnos en la temática de discapacidad, empezar a hablar de qué es la discapacidad, ¿no? Yo les voy a adelantar, hoy se van a ir un poquito antes porque no los quiero agobiar de lleno dando conceptos y marco normativo. Entonces vamos a hacer conceptos para que ustedes vayan entrando en la temática, ¿sí? Y la clase que viene, si es que me paro, vemos todo lo que es marco normativo, ¿sí? Así también se van acomodando un poco. ¿Cómo es que le decían en el jardín periodo de adaptación? De que bueno, un poquito más te vas quedando. Bueno, ¿qué es para usted la discapacidad? Perdón, ¿viste? ¿Qué es para usted la discapacidad? Bueno, es la disminución de alguna materia psicológica o física respecto de la posibilidad de ejercer una función con naturalidad. ¿Alguien más? No está ni bien ni mal, les voy a aclarar, ¿sí? ¿Qué creen que es la discapacidad? Una situación determinada proveniente de una situación de salud que hace que el entorno se torne mucho más hostil. Bien, quédense con esto del entorno. ¿Qué más? Chicos, hablen, no hay preguntas buenas o malas. No les voy a poner cero. ¿Qué se imagina cuando hablamos de discapacidad? Es algo que tal vez sale como el parámetro de lo que es normal, entre comillas, considerado socialmente. Sí. ¿Qué más? Algo, chicos, no estoy preguntando. Para mí la discapacidad es aquella situación en la que se encuentra una persona que no le permite interactuar con el entorno como lo hacemos con normalidad, entre muchísimas comillas. Sí. Entre muchísimas Sí, comillas. yo también hago el normal para En la normalidad. Y que tiene impedimentos, que bueno, puede derivar de situaciones motoras, de síndromes varios, o puede ser que ya hayas vivido y de repente te da una CB y quedas con una cierta discapacidad para realizar cierta actividad, o puede ser totalmente un impedimento para desarrollar tus habilidades o capacidades. Va por ahí, por el entorno, como bien habían dicho. A ver, primero, para poder hacerlo más visible. La discapacidad es un término complejo, ¿sí? Una persona ciega tiene una discapacidad, una persona que tiene una pierna tiene una discapacidad, una persona que es sorda tiene una discapacidad. Hay distintos tipos de discapacidades, ¿sí? No hay un solo tipo de discapacidad. Están las más visibles y hay otras que no, ¿sí? Tenemos una discapacidad visual, motriz, auditiva, pero también tenemos las mentales o cognitivas, ¿sí? Cuando hablamos de cognitivas podemos decir un chico con una chica, un joven con síndrome de Down, que es no visible, pero hay patologías mentales que recaen en alguna falta de salud mental que no son tan visibles, ¿sí? Una persona que tiene esquizofrenia o bipolaridad, usted va caminando por la calle y no tiene ni idea. Eso es un tratamiento que tiene con un psiquiatra, en el cual hay una medicación, pero no quita que quizás tenga una discapacidad por falta de salud mental, ¿sí? Y en primer término, entrar en el mundo de la discapacidad es saber que hay distintos tipos de discapacidades. Pero como bien les decía antes, la discapacidad es un término complejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado tenemos, como bien mencionamos antes, lo que vendría a ser la deficiencia, ¿sí? Que vendría a ser, no sé, la persona que le falta un brazo o que le faltan dedos,
¿sí? No puede utilizar un teclado. Y por otro lado, es el entorno en el cual lo rodea, el cual le genera estas barreras para poder desarrollarse plenamente. Una persona no es naturalmente discapacitada, ¿sí? La discapacidad surge por las barreras que se encuentra a la hora de querer ejercer un derecho. Por ejemplo, te voy a usar de ejemplo, pero porque te tengo acá. ¿Puedo? Muy visible además. Si la facultad no te hubiera bajado en paz, Sí. y a veces los ascensores años, no funcionan, sí. vamos a decir, venir a cursarte sería muchísimo más difícil. se complica. Tu derecho a ejercer el derecho a la educación te generaría más dificultad que el resto por el simple hecho de estar en una silla de ruedas. Sí. Nada más. Entonces, la barrera, la discapacidad no es que esté en una silla de ruedas, es el conjunto, ¿sí? La parte objetiva de la deficiencia y el entorno en el cual se rodea, que es el que genera las barreras, ¿sí? En la inserción en la sociedad y el poder hacer efectivo los derechos que tenemos todos como ciudadanos. Pero que pasa en un montón de ámbitos y en un montón de personas, ¿sí? Eso es como lo más visible. Yo les voy a leer algo que tienen que tener de cabecera, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? La vamos a ver la clase que viene, pero se los digo porque yo les quiero leer el artículo 1 de la Convención, la cual dice: las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan una deficiencia física, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. ¿Sí? Esto es lo que más o menos yo les estaba tratando de explicar, desglosando. Acá te lo dan en un artículo. Lo que dice este artículo, ¿qué dice? A ver, vamos. Lo que se acuerdan, ¿qué acabo de decirles? Lo que estuvimos hablando, vamos. Que no importa únicamente un impedimento físico, sino también mental o aquellos que surjan a partir de querer relacionarse o desarrollarse dentro de una sociedad. Vamos a hacerlo en esquemita. Bueno, ya empecé con la letra. Convención por personas con discapacidad. A ver, primero nos dice las deficiencias, por un lado te dice que son físicas, mentales, intelectuales y sensoriales, ¿sí? Esta es la cuestión, si se quiere, objetiva. Pero además, tenemos que cumplir con el factor del medio. Para que hablemos de discapacidad tenemos que tener estos dos supuestos. Por eso cuando hablamos de discapacidad hablamos de un término complejo. No hay uno sin el otro. Porque discapacidad no es solamente la deficiencia. Son los impedimentos que la persona tiene al querer interactuar en la sociedad, ¿sí? Por eso esto es importantísimo, la terminología. Además, el código habla de personas con discapacidad, anteponiendo el sustantivo persona a la deficiencia. ¿Se entiende? Lo importante, el eje, es la persona. ¿Queda claro? Por eso cuando es tan importante la terminología, no es discapacitado, no es disca, es personas con discapacidad. Si bien es verdad que a lo largo de la historia la manera en la cual se nombraba fue cambiando, ¿sí? A ver, si ustedes leemos el Código Penal, habla de personas idiotas.
Hay que entender que en el contexto en el cual fue escrito, era un término que se utilizaba. Idiota no era un insulto, idiota era una enfermedad. Que las personas lo utilicen como insulto es otra cuestión. Pero digo, así como hoy en día hablamos de personas con discapacidad, quizás el día de mañana, a través del estudio del lenguaje, nos digan, no, mira, la forma correcta de nombrarlo es X. Como así en su momento se decía idiota, se decía discapacitado, se decía personas con capacidad diferente. ¿Sí? Hace 2 semanas resurgió el imbécil. Resurgió el porque idiota. el gobierno actual sacó una De la mano de resolución Landis. totalmente inapropiada, sin contenido técnico, que lo tuvieron que bajar a las horas porque era impresentable, en la cual trataba de idiotas a las personas con discapacidad. Pero bueno, algo a tener en cuenta. Si una persona con discapacidad viene y le dice, yo soy una persona con capacidad diferente, nosotros no decimos nada, porque la autopercepción de cada uno es de cada uno. No, yo lo que sí les voy a pedir que al momento de evaluarlo y me den una documentación en formato escrito, no sean como el gobierno actual y no me digan idiotas, porque se les puede desaprobar, quiere la terminología que establece, ni siquiera lo digo yo, lo dice la convención, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina, persona con discapacidad. Además, algo a tener en cuenta. Todos el día de mañana o actualmente podemos ser una persona con discapacidad, así como todos el día de mañana vamos a ser jubilados. A ver si me explico, ¿no? No quedamos exentos de nada. Somos personas y eso es la base de todo. Bueno, además nos habla de que, no me voy a adelantar, este artículo nos dice quiénes son personas con discapacidad. No puntualice. No dice quiénes son personas con discapacidad. No te dice la persona ciega es una persona con discapacidad, el sordo es una persona con discapacidad. Te dice quiénes pueden ser personas con discapacidad. Se lo deja como muy amplio, ¿sí? Por eso dicen que es un término polisémico, como que puede abarcar muchas cuestiones. Y hay muchos debates, por ejemplo, si una persona con obesidad es una persona con discapacidad, porque al tener una obesidad mórbida, no poder moverse, también hay una cuestión con las barreras en la inserción laboral, en la inserción social y laboral también. Se han planteado si una mujer que no puede quedar embarazada o persona gestante que no puede quedar embarazada es una persona con discapacidad. Entonces, para Dinamarca, por ejemplo, una persona obesa es una persona con discapacidad. Para Argentina actualmente no, y yo creo que mucho menos ahora por una cuestión de que se acepta que otro grupo sea una persona con discapacidad o lo puedan englobar en este colectivo, las obras sociales van a tener que cubrirlo y no lo van a querer hacer. Porque las personas con discapacidad que tramitan el CUD, que ya lo vamos a ver, que no es obligatorio una cosa de la discapacidad, o sea, un certificado, le tienen que cubrir al 100% las prestaciones que estén vinculados, obviamente, con la discapacidad. Entonces, no creo que en la Argentina lo hacen. Perdón, estoy siendo muy crítica, pero porque hay situaciones que a mí me están generando potencia. Esto que mencionabas, por ejemplo, de la mujer que puede quedar embarazada. Sí. En países donde sí se tiene en cuenta con discapacidad, por ejemplo, las obras sociales deberían cubrir un tratamiento para la fertilidad. En por Argentina, ejemplo. hasta el día de hoy, digo de hoy porque no sé qué vamos a pasar, porque lo están cuestionando, la mujer puede asistir, una persona gestante, puede acceder a un tratamiento de inseminación sin necesidad de estar declarado como si fuese una Pero no se discapacidad. la cubre a la obra social. La inseminación se cubre en la obra social. ¿Sí? No sabía. Sí, porque es un derecho humano. Reitero y por ahora porque ningún derecho es adquirido. Y eso ya lo sabemos. Obviamente que si alguien no coincide con lo que yo digo, puede opinar lo que quiera, porque después van a decir que a dos pibes no tengo idea. O sea, si piensan distinto y me quieren decir yo pienso distinto, está perfecto. Yo doy
así como les digo, yo tomo contenido de la bibliografía, yo puedo aportar con conocimiento extra por haber estado en un práctico de discapacidad, por estar dando clases, por haber hecho la especialización y por estar en la calle con estas temáticas, ¿no? Simplemente por eso. Volviendo. La terminología, importante, lo recalco porque en los trabajos no lo quiero leer mal. Si estoy, no leo mal en mi tema, pero si veo que está mal escrito, ya no. Bien. Ya les dije que es un concepto dinámico, que hoy en día puede ser discapacidad ciertas cosas, el día de mañana no. La terminología puede cambiar en este momento histórico en el que todos estamos situados, se llama persona con discapacidad, se antepone el sustantivo a la deficiencia, ¿sí? La persona es el centro de todo. Pero como les decía hasta hace un ratito, no siempre fue así. Y van a ver, cuando lean la bibliografía, quizás Francisco era... No. ¿Vos Francisco? ¿Vos Francisco o Juan Francisco? Juan Francisco. Hernán. No, vos Hernán. ¿Y vos? Agustín. No, yo soy Juan Francisco. Ay, bueno. Yo trato de aprenderme los nombres, pero ayúdenme. Hernán. Juan, Pero ¿cómo te dicen? Juan. Bueno, Juan Francisco, Agustín, Francisco. Fernando, vamos con uno distinto porque ya siéntense así, por favor. Ya lo habrás escuchado esto de los tipos de modelos o paradigmas de la discapacidad. A ver, a lo largo de la historia, la discapacidad, ¿vieron las películas antiguas? El concepto de discapacidad tenía una connotación muy negativa. O sea, hay una autora, Jane Eyres, como decirles Jane Austen con Orgullo y Prejuicio, en otra novela, te relata una historia hermosa de un hombre que había quedado viudo con una hija, la mujer va a la institutriz de la chica, se enamora acá, y después, claro, no te enterás que era viudo, te enterás de que la mujer estaba loca y estaba encerrada en el ático. O sea, digo, con este ejemplo lo que les